Yo me referiré a tres temas. El primero es el tema del antropoceno, posteriormente al tema del conservadurismo ecológico y finalmente al tema del conservadurismo climático. Y la línea de trasfondo de todo esto es el planteamiento o la exigencia de un replanteamiento de los marcos normativos que se necesitan, que se están dando para poder afrontar los retos que nuestro planeta en general tiene el día de hoy y qué es lo que se ha podido desarrollar o sea, qué es lo que la doctrina y un poco la justiciabilidad y otro poco las políticas públicas han podido desarrollar en los últimos años. El cambio climático es una de las grandes amenazas de nuestra generación, sino del tiempo de los humanos en este planeta. En específico, existe, como ha sido ya reconocido por diversas instancias internacionales, una afectación directa al disfrute de los derechos humanos. Ejemplos claros son la decisión tomada por el Comité de Derechos Humanos, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el asunto de Australia contra el estrecho de Torres del año pasado. El cambio climático el cambio climático amenaza el disfrute de una amplia gama de derechos humanos que podríamos, para mejor comprensión, aglutinarlos en dos grandes tipos. El primero, la protección de los derechos humanos sustantivos, que requiere tomar medidas tanto para reducir las emisiones como para adaptarse a los cambios previsibles, como el aumento del nivel del mar, inundaciones más frecuentes e incendios forestales, así como la cooperación internacional. Por el otro lado, los derechos procesales sobre la evaluación de los impactos del cambio climático, acceso a remedios para las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el clima, como la compensación monetaria y medidas cautelares, al igual que el derecho a participar, especialmente para quienes son afectados en la toma de decisiones, lo que se ha llamado muy bien justicia climática y aquí también se ha abordado. Ahora, en lo específico, se han encontrado afectaciones directamente relacionadas con los siguientes derechos: derecho al agua y al saneamiento. Esto se debe principalmente a una combinación de factores como el derretimiento de la nieve y el hielo, la reducción de las precipitaciones, las temperaturas más altas y el aumento del nivel del mar. Derecho a la vida, los fenómenos meteorológicos exacerbados por el cambio climático, como el calor extremo, los incendios forestales y las precipitaciones extremas de las tormentas, están provocando la muerte de personas. El derecho a la salud, según la Comisión Lancet sobre Salud y Cambio Climático, se amenazan con socavar los avances del último medio siglo en desarrollo y salud mundial, en particular para las personas que viven en poblaciones urbanas. Derecho a la alimentación, los patrones climáticos erráticos afectan gravemente a la agricultura y reducen o alteran directamente la productividad de los cultivos, la ganadería, la pesca, la acuicultura. Pensemos en la crisis del pulpo, por ejemplo, en Campeche en este año. Derecho a la vivienda, las fuertes lluvias, las marejadas ciclónicas en las zonas costeras y el aumento del nivel del mar pueden provocar inundaciones, las están provocando, y deslizamientos de tierra que llevan a destruir o dañar gravemente las casas. Derechos de la niñez los daña en el presente y reduce sus posibilidades de poder disfrutar sus derechos humanos en el futuro. El derecho a un medio ambiente sano. Cada vez más los tribunales de todo el mundo reconocen que el hecho de que un Estado no tome las medidas adecuadas contra el cambio climático es una violación del derecho a un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible. Derecho a la autodeterminación. Un aspecto importante de este derecho es que las personas no se vean privadas de sus propios medios de subsistencia. La crisis climática supone sin duda una amenaza para la supervivencia de pueblos enteros. Antropoceno es la denominación que se le ha dado a esta época de nuestra presencia como especie en este planeta, donde lo que se quiere subrayar es que estamos teniendo un efecto sustancial e irreversible al planeta Tierra. No uno positivo precisamente, sino uno que nos puede cobrar una factura muy elevada, como las afectaciones a los derechos humanos están haciendo ya latentes. En cuanto a la constitución ecológica, sin duda, como nos dice la profesora Linda Collins en su libro The Ecological Constitution, necesitamos replantear el derecho ambiental, ya que su visión de la ecología es inadecuada. Está en su ADN, está insertado en una visión de crecimiento económico hasta la médula.
Al momento presente, cerca de 110 estados han reconocido explícitamente un derecho a un medio ambiente sano, mientras que 126 han ratificado tratados regionales que incluyen este derecho y 101 han codificado este derecho en su legislación nacional. Adicionalmente, un pequeño grupo de países han deducido este derecho a través de la interpretación judicial de otros derechos protegidos en sus cartas constitucionales, tales como el derecho a la vida, a la salud o el derecho a la dignidad. En tiempos más recientes, esta evolución de reconocimiento ha tomado un nuevo camino. Un pequeño grupo de países han declarado derechos inherentes a la naturaleza en sí misma a través de provisiones constitucionales, legislación o casos llevados ante tribunales. Sobre esto tenemos los ejemplos del movimiento global sobre reconocer a los ríos el estatus de personas, como ya sucedió en Canadá, como ya sucedió en Brasil, como ya sucedió en Nueva Zelanda o en Estados Unidos. Es así que siguiendo esta evolución y considerando que el derecho ambiental ha errado el camino, se necesita un giro hacia un derecho ecológico, uno que reconfigure la relación de los seres humanos con la tierra, que reconozca que en un nivel básico la sociedad humana no es más que un subsistema de todo el sistema ecológico terrestre. En consecuencia, el papel de las normas ecológicas no es la de existir aisladas del sistema normativo en general, como lo hace el derecho ambiental, sino irradiar todo el sistema normativo, convivir con las diversas dimensiones de la sociedad organizada y más allá de ella. Como encontramos en el Manifiesto de Oslo de 2016, este nuevo sistema normativo ecológico penetra a la esencia de las normas. Es ecocéntrico, holístico, intra e intergeneracional, al igual que busca una justicia interespecies. No favorece a los humanos sobre la naturaleza, ni tampoco al individuo sobre las responsabilidades colectivas. Un sistema normativo tan importante, uno que ataca los efectos del antropoceno o el impacto devastador del ser humano en el planeta, sin duda es un sistema muy preciado, por lo que debe ser incluido en aquel lugar donde incluimos el resguardo de elementos trascendentes para las sociedades en las constituciones. El cambio propuesto es tan profundo que es necesario bautizarlo de nuevo, ya que estamos modificando el chip de una visión antropocentrista a una geocentrista y para ello necesitamos un modelo especial de constitución, la ecológica. Pero ¿qué tendría este tipo de constitución? En primer lugar, sus contenidos deben ser ejecutables y no solo aspiracionales, tanto una versión autoejecutable como por medio de acción judicial. En segundo lugar, debe facilitarse su implementación, lo que significa que las autoridades deben poder dialogar para mejorar su propia actuación y en caso de duda hacerlo por medio de un aclarado de funciones vía las Cortes. Tercero, este es muy importante por la visión que se propone. Debe permitirse que cualquier miembro de la sociedad u organización no gubernamental puede ejecutar acciones judiciales. En Ecuador, por ejemplo, su constitución lo reconoce de esta manera, no es imposible pensarlo. Cuarto, debe considerar provisiones específicas para promover el acceso a la justicia, lo que debe llevar a resoluciones expeditas. Tenemos el ejemplo del amparo en otros países, no en el nuestro, porque aquí es un juicio o un recurso muy técnico, muy caro y muy tardado. La acción de tutela, la litigación de interés público en la India, por ejemplo. Quinto, se debe reconocer la jurisdicción más amplia posible a cada nivel de gobierno, en el caso de estados federales, para lograr la sostenibilidad ecológica. Por último, ya que se trata de un tema global, se debe fomentar la cooperación internacional, sin duda, en diversas dimensiones, algo que las constituciones actuales están haciendo en el tema de los derechos humanos, pero ahora de una forma cualitativa y cuantitativamente hablando en el tema ecológico. Pero esto no es suficiente y ahora se está hablando de una nueva dimensión y una nueva aspiración del constitucionalismo, que es el constitucionalismo climático. El constitucionalismo ambiental es un fenómeno amplio. Cerca de 157 países alrededor del mundo han tomado alguna medida, como hemos dicho. En ello diversas acciones se han dado. Protecciones ambientales amplias han sido usadas en las constituciones nacionales, tales como litigación ambiental, que ha dado muchos frutos. Lo anterior es algo que se ha puesto nuevamente en atención mundial en las últimas semanas de las reuniones de la Cumbre del Clima en Egipto.
una pregunta fundamental: ¿cómo atacar efectivamente el problema del cambio climático? Posteriormente a las guerras mundiales, el mundo se hizo de la pregunta de qué hacer para evitar los horrores cometidos, cómo hacer para salvaguardar de nuevo la dignidad humana y evitar que sea pisoteada en el futuro. Una respuesta fue la transformación cualitativa de los derechos humanos, tomarlos en serio, dotarlos de dientes para que permitan su defensa ante los atropellos que pudieran sufrir. Eso provocó una evolución del constitucionalismo. Se dotaron a las constituciones del mundo de cartas de derechos accionables, pero igualmente de mecanismos de protección. El mundo, como hemos dicho, ha desarrollado mecanismos constitucionales relativos al medio ambiente. Pero si algo nos preguntamos en estos días es, ante la gran amenaza que significa la supervivencia humana a los riesgos del cambio climático, ¿se están tomando medidas específicamente para combatirlos? En la búsqueda de esa respuesta está surgiendo una nueva rama del constitucionalismo llamado constitucionalismo climático. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Una gran parte de su estudio se ha dirigido a observar las acciones judiciales que se están llevando a cabo en estos temas, los casos, las partes y los argumentos planteados. Sin embargo, en menos medida se han analizado los esfuerzos de los constituyentes alrededor del mundo para asegurarse que las constituciones incluyan y reflejen las necesidades para acciones climáticas. Un estudio interesante del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad de Edimburgo, reciente, está realizando un mapeo de provisiones constitucionales relacionadas directamente con el fenómeno climático, identificando hasta ahora 11 cartas donde se han incluido este tipo de cláusulas: Algeria, Bolivia, Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Tailandia, Túnez, Venezuela, Vietnam y Zambia. Del Estado surgen hallazgos interesantes, tales como que el 45% de esos países son latinoamericanos, 36% son africanos, ninguno de Europa o Norteamérica. La mayoría de las cláusulas son recientes, el 63% se han incluido en las cartas constitucionales en los últimos 15 años, el 82% se encuentran en el texto principal de la Constitución y el 18% restante en los preámbulos. El 82% de las cláusulas climáticas se relacionan tanto con la mitigación como las medidas de adaptación y resiliencia. Ahora bien, en el análisis de las diferentes disposiciones constitucionales relativas al cambio climático, podemos hacer algunas reflexiones. La mayoría de las provisiones son amplias, como por ejemplo Venezuela, que las conecta con la protección de los recursos naturales, o como el general compromiso en la Constitución de Costa de Marfil de contribuir a la protección climática. De igual forma, pocas provisiones tienen deberes accionables. Dentro de las más desarrolladas encontramos a Ecuador, que contempla una serie de acciones que deben ser adoptadas, tales como medidas transversales para la mitigación del cambio climático, la limitación de emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación, polución, etc. A pesar de la potencial relación entre las provisiones climáticas y los derechos ambientales, solo son 2 constituciones las que se refieren explícitamente a ello. Túnez garantiza el derecho de todas las personas a participar en la protección del clima. Venezuela conecta el derecho individual y colectivo a un ambiente sano, teniendo al Estado como al principal responsable, pero no es suficiente. No hay ninguna constitución que se refiera al Acuerdo de París sobre el cambio climático o a los reportes del panel intergubernamental del cambio climático. El constitucionalismo climático está siendo testigo de un cambio importante. Las constituciones se están volviendo menos uniformes. Hay ya una débil hegemonía occidental. Igualmente se está redimensionando otras responsabilidades, otros actores, más escenarios, nuevas realidades, nuevos tiempos. Muchas gracias.